quiero desmenuzar un poquito ese versículo 1, porque nos habla de varias cosas. Primero, nos habla de un sacrificio vivo, pero Pablo les dice, es que qué bonito, porque Pablo dice, os ruego, o les ruego, ¿verdad? Pablo apela, hermanos, a nuestra voluntad, porque sabemos que el evangelio no es a la fuerza, sino que el evangelio es algo que nos nace, amén, gracias hermana, nace del corazón que Dios ha implantado en nuestro corazón. Imagínense qué bonito, del amor que le tenemos al Señor. Así es que Dios nos invita, por medio del hermano Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos invita a seguirle por amor. La vida cristiana es un caminar con el Señor, pero no es a la fuerza, porque a la fuerza, hermanos, nada sale bien. Creo que a veces tal vez la religión, ¿verdad?, es la que nos da dogmas, nos da leyes para nosotros cumplirlas, pero sabemos que no podemos cumplirlas muchas veces. Así es que Pablo nos amonesta, nos dice, háganlo, pero háganlo por amor, les ruego, os ruego. Bueno, 1 Corintios 16:14 dice algo que me gusta, dice, todo lo que hagáis, háganlo o hacedlo con amor. Eso es lo que dice 1 Corintios. Pablo repetía mucho esto, de que el evangelio no es nada obligado, no es una obligación, amén. Así es que qué bonito esto, os ruego, y dice seguidamente, por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son tantas, hermanos, porque Dios nos ha dado tantos regalos. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 de Romanos, viene hablando de las misericordias de Dios hasta el capítulo 11, y algunas de ellas yo las apunté. Una de ellas es la justificación. Dios nos ha justificado, amén. Y bueno, qué lindo cuando uno se siente justificado, perdonados y justificados en Dios. Yo creo que se siente uno en libertad, ¿verdad? No se siente acusado por nada, porque Dios nos ha justificado, amén. Dice también el apóstol Pablo, una de las cosas que trata también es, otra de las misericordias de Dios es que somos adoptados en Jesús, somos adoptados en Él. Recuerdan que el pueblo elegido era Israel, pero bueno, Israel se portó mal, gracias a Dios, pero Dios lo sabía, porque lo que el plan de Dios tenía era adoptarnos a nosotros como hijos, como un injerto, ¿verdad? Como un injerto, como unos hijos adoptados. Amén. Entonces vea lo que sigue, dice, bueno, puestos en gracia y no por ley. Y eso es muy importante. La gracia muchas veces, hermanos, sí es cierto, que se toma como una licencia para andar haciendo lo que nos da la gana. Pero no, la gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es la gracia, el amor, la misericordia que Dios tiene para con nosotros, hermanos, para irnos renovando por su gracia, porque es pura gracia de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, amén. Cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nuestras vidas, y Él es el que nos guía a toda verdad. Estas son unas de las misericordias que dice aquí el apóstol Pablo, fidelidad de Dios. ¿Cuántos han probado la fidelidad de Dios? Amén. Yo lo decía ahora, este año, Dios nos ha enseñado mucho de la fidelidad de Él. Hermanos, nunca nos quedamos sin comer, nunca nos quedamos, gracias a Dios, ¿verdad? La fidelidad de Él es eterna, amén. También Pablo, una de las cosas que trata también del capítulo 1 al 11 es la gloria venidera. La gloria venidera, lo que vendrá. Sabemos que, hermanos, estamos en esta tierra, pero eso es como una práctica, estamos aquí practicando, amén. Dios nos está enseñando. Dice el apóstol Pablo también que ahora vemos como por espejos, pero luego veremos cara a cara. Así es que Dios nos está formando, ¿verdad que sí? Dios nos está formando en todos los aspectos, porque vendrá una gloria venidera, que apenas esto es como una probadita del gozo que vamos a tener en Cristo, amén. Disculpen. Así es que estas son algunas de las misericordias
que el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Amén. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias, hermanos. Yo quiero decirles en esta mañana que aunque tal vez nos hayan pasado algunas cosas, hermanos, aunque nos hayamos desviado un poco del Señor, pero la misericordia de Dios es tal y tan grande, y que sigue diciendo, hermanos, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice Lamentaciones 3:22, 23. Amén. Hermanos, y cuando yo me puse a leer este versículo 1 y el 2, que ahorita lo vamos a ver, yo me ponía a ver estas cosas, qué montón de temas que habla el apóstol Pablo acá. Otra de los temas es, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo será eso, verdad? Y bueno, recordemos, hermanos, que los griegos y también los hermanos de Italia estaban muy influenciados por ideas gnósticas, y ellos pensaban que, bueno, ¿cómo voy a entregar mi cuerpo si no es digno? El cuerpo ellos lo veían indigno, como para que Dios lo recibieran en sacrificio vivo, como le dijo Pablo. A ellos les costaba eso. Son ideas gnósticas que hoy en día pues nosotros las vemos ahí. ¿Qué dicen los gnósticos? Dicen que, bueno, que Dios es demasiado sagrado como para que se acerque a nosotros, o que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero en el libro de Juan vemos esto claramente, como Dios se hizo verbo, dice. Esto no lo podían comprender mucho los griegos ni los romanos. Por eso Pablo aquí, hermanos, les dice, para que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Y esto, bueno, les era difícil a ellos entenderlo un poco, como a nosotros a veces nos cuesta comprender algunas cosas de la Escritura. Amén. Y dice, presentar, dice, el sacrificio vivo. Amén. Bueno, sabemos que cuando antes los hebreos los judíos presentaban un sacrificio, hermanos, tenía que ser un sacrificio que les doliera, ¿verdad que sí? Tenía que ser un animal, sin ningún defecto, y que les doliera. Ojalá fuera un ternerito de esos que se había criado con nosotros, ¿verdad? Entonces eso les dolía a ellos. Amén. Pero dice sacrificio vivo, o sea, estar en el altar siempre, hermanos, presentarnos y estar ahí como un sacrificio vivo. Creo que el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros mismos, nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo. Y a veces no comprendemos esto, ¿verdad? A veces pensamos que solo orar, ¿verdad? Solo lo espiritual, pero Dios quiere trascender a nuestro cuerpo, porque Dios lo que hace en nosotros es primeramente cambiarnos por dentro, y después sale a relucir afuera en el cuerpo. Amén. Yo estaba pensando en mucha gente que tal vez no comprende esto, hermanos, que tal vez es como un pequeño misterio. Pero yo recuerdo que una vez, cuando estaba con mi papá en Canadá, una vez fuimos a una iglesia muy interesante. Era una iglesia muy bonita, italiana, bueno, muy lindo, los hermanos cantaban muy bonito, pero nos llevamos a una sorpresa al final del culto, porque, bueno, vieras que vimos a todos los hermanos que habían estado, o algunos hermanos, señores, que habían estado cantando, estaban adorando al Señor. Cuando salimos, nos quedamos un poco en el templo, pero cuando salimos los vimos ahí afuera fumando, estaban fumando, y entonces nos sorprendimos un poco. No nos cupo en nuestra mente eso, ¿verdad? Porque, hermanos, nosotros hemos sido enseñados a que el cuerpo también es parte de la alabanza y de la adoración a Dios. Amén. Y tal vez ellos no les había sido revelado esto, pero eso es lo que quiere decir esto: presentar nuestros cuerpos, y dice en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Por eso les decía de esto,
de que el animal debía ser un animal puro, ¿verdad? Santo quiere decir apartado, un animal apartado, que doliera ese sacrificio. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que quitar ciertas cosas de nosotros, y sabemos que es el Espíritu Santo el que va quitándolas de nosotros, y que nos duele mucho, ¿no es cierto? Nos duelen, hay ciertas cosas que nos duelen, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros mismos seamos el sacrificio vivo aún en nuestros cuerpos. Amén. Yo quiero leer en 1 Timoteo, dice 1 Timoteo, sí, 2:8, no sé si lo quieren buscar. Habla un poquito de esto. 1 Timoteo 2:8. Ajá. 1 Timoteo 2:8. Dice, quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Verdad? ¿Qué nos habla esto, hermanos? De que aún, hermanos, el sacrificio que nosotros tenemos que hacer ser santo, tiene que ser un sacrificio, hermanos, que también refleje lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. No podemos, hermanos, adorar a Dios si tenemos algo con algún hermano, alguna rencilla, algún pleito, algún enojo, ¿verdad? Ningún resentimiento, porque, hermanos, la oración no va a llegar igual al Señor. Dios lo que quiere es que nosotros nos limpiemos. Amén. Amén. Bueno, el versículo 2 sigue diciendo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. O sea, no se amolden a este siglo, y eso está ahora muy de moda, amoldarse. Y como le decía el hermano Rigoberto en la mañana, la iglesia, hermanos, ha decaído tanto que muchas iglesias se han amoldado al mundo, han entrado costumbres, han entrado formas, ¿verdad?, de hacer las cosas que a veces, hermanos, no son buenas. Y que a veces nos amoldamos al mundo, ¿no es cierto? A veces con nuestro lenguaje, muchas veces, ¿verdad? Nos queremos parecer a ellos, a los que están en el mundo. Y el pueblo de Israel, por eso el Señor les prohibió que se revolvieran, que tomaran costumbres de los pueblos de alrededor. ¿Por qué? Porque esos pueblos los iban a llevar a alejarse de lo que el Señor les había dado, que era, ellos eran su pueblo escogido, tenían que comportarse de una forma diferente, tenían que ser los predicadores, amén, del plan de Dios, que Dios que se quería acercar al hombre. Eso es lo que tenían que anunciar el pueblo de Israel. Así es que el pueblo de Israel se desvió, lo vemos que muchas veces se rebeló contra Dios, ¿verdad que sí? Dice que resistir al sistema del mundo. Eso lo decía el hermano ahora en la mañana, me gustó mucho, porque a veces qué fácil, hermanos, es confundir, ¿verdad? Las cosas, tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento y dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque es fácil a veces irse para un lado o irse para otro y confundir las cosas. El posmodernismo, hermanos, está tocando hacia las puertas de la iglesia y muchas veces ha entrado. Yo, el año antepasado creo que escuché de unas iglesias, pero que estaban haciendo unos cultos rave es una música electrónica, y estaban como haciendo eso como para atraer jóvenes a la iglesia, hermanos, pero parecía una discoteca dentro de la iglesia. Yo creo que tenemos que cuidar eso, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidar, hermanos, de que las modas del mundo muchas veces se quieren meter. Por eso, hermanos, yo les digo una cosa, el legado que nos ha dejado el pastor José Luis, hermanos, es un legado que tenemos que cuidar, tenemos que defender, hermanos, con uñas y con todo. Amén. Dios va a hacer las cosas diferentes, hermanos, pero ese legado tiene que permanecer. Amén. Es un legado que Dios nos ha dado por su gracia, por su misericordia.
Amén. Así es que, hermanos, cuidemos eso, ¿verdad? Dice, después aquí dice, no os conforméis a este siglo, pero dice, sino transformaos, que es lo contrario, hermanos, a amoldarse al mundo. Aquí el apóstol Pablo dice, más bien, dice, renovaos, que nos renovemos, dice, sino transformaos. Cambiar, gracias hermano, cambiar nosotros la manera de pensar. ¿Qué es no conformarse? O más bien, ¿qué es conformarse, hermanos? Conformarse es ser como un cristiano light, ¿verdad? De los que se conforman, que dicen, bueno, voy a cantar ahí un ratito, qué bonito esos himnos que cantan, y también voy a escuchar la predicación. El Espíritu Santo, hermanos, los cambie, los transforme, y de eso se trata el Evangelio, porque el Evangelio lo que viene es a transformar nuestras mentes, y me gusta mucho eso, porque el apóstol Pablo habla más adelante de la mente. No somos cristianos autómatas o robots, ¿verdad? Que vino, ¿verdad? El Señor y nos cambió hacia la fuerza, y no, Dios nos da libre albedrío, y también nos habla de la mente más adelante, y eso me gusta mucho, porque Dios nos da, hermanos, inteligencia para entender su palabra, amén, y dejar que el Señor nos cambie. Sigue diciendo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que les decía anteriormente. Hermanos, es que el cristianismo no es de vivir de sentimientos. Eso nos lo enseña el mundo ahora. Nos dice que todo es relativo, ¿verdad? Que es mejor el sentimiento, que es mejor sentir. Hasta en los anuncios de la televisión nos muestran cosas tan bonitas, ¿verdad? Como algo de comer ahí, que ay, qué rico comerse esto y lo otro, o irse para la playa. Entonces son sentimientos. Pero hermanos, nosotros como cristianos no podemos vivir de sentimientos. Esa es el gran problema que como seres humanos tenemos, porque tenemos además que renunciar a nosotros mismos muchas veces, y eso es difícil a veces. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a renovar nuestra mente. Amén. Ahora, Dios no es un Dios místico tampoco, porque les decía anteriormente que, vean lo que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que Dios no es místico. Dios nos da y nos ha dado una inteligencia creativa, amén. La recibimos en el nombre de Jesús. Una inteligencia, hermanos, y esa inteligencia, hermanos, tiene que ser alimentada por las palabras del Señor, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y es lo que dice Pablo aquí: transformaos, dice, por la renovación de vuestra mente, porque lo que Dios quiere es transformar primero nuestra mente. Amén. Así que Dios no es místico. Los que son místicos muchas veces son las religiones. Que la religión es parte de ese sentimentalismo, ¿verdad? De esas, no sé, hay muchas religiones que son místicas, la mayoría, y creo que todas las religiones son místicas y nos enseñan a estar en un estado así como pasivo, ¿verdad? Pero Dios no quiere que estemos pasivos. Dios quiere que nos renovemos, que pensemos. Amén. Que esta palabra, hermanos, sea impregnada en nuestra mente, en nuestros corazones. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, va a ir haciendo la obra si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos cambie. Amén. Qué tremendo, hermanos, esta palabra, que yo creo que tiene bastante, ¿verdad? Qué montón de cosas nos dice. Vean qué bonito lo que dice aquí seguidamente. Dice, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál será la buena voluntad de Dios? Amén. Bueno, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito principal, hermanos, de nosotros como cristianos? Yo creo, hermanos, que parecernos más a Cristo cada día. Creo que el carácter de Cristo, ¿verdad? Adquirirlo nosotros mismos. Ese es un proceso. No hay que tener temor, ¿verdad? Porque es un proceso y el Señor nos
mandó a su Espíritu Santo, amén, para eso. Nos manda las pruebas también para que nosotros, hermanos, adquiramos el carácter de Cristo también. Por eso les decía yo del año pasado, pero son lecciones, hermanos. El Señor nos ha ido enseñando y nos va a enseñar más, y ahí seguiremos, hermanos, con obstáculos y a veces con pruebas y a veces con gozo también, porque esto es de gozo también el Evangelio, amén. Hermanos, entonces el Señor lo que quiere es formar el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros necesitamos ser formados por el Señor. Quiero leer en Gálatas 5:22, vean lo que dice. Gálatas 5:22. Dice, vean qué bonito lo que dice, es algo es parte del carácter de Cristo. Dice, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue diciendo mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es una lista de virtudes, hermanos, esto refleja el carácter de Cristo en nosotros, amén. Y el Señor nos va a ir formando porque Él quiere, hermanos, que demos este fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. En Filipenses también quiero leer, Filipenses 3, hermanos, 13, 3:13, sí. Dice, 3:13, por favor. Aquí el apóstol les manda una cartita a los filipenses también. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosiguiendo a la meta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dejar que el Señor, hermanos, transforme nuestra mente y ir adelante. Un día les estaba comentando Pablo también habla o compara la vida cristiana con un maratón. Y resulta que el maratón no es una carrera así alocadamente, no es una carrera de velocidad, no. El maratón, el maratonista o el corredor va poniendo más fuerza en algunas partes y menos fuerza en otras para descansar un poquito, después acelera un poquito, pero lo más importante para el corredor es llegar a la meta, amén. Eso es lo que nosotros queremos, llegar a la meta, porque esta vida, hermanos, trae muchos obstáculos, muchas cosas, pero con el Señor, hermanos, vamos a llegar a la meta, amén. Y somos cristianos en formación. ¿Cuántos creen eso? Cristianos en formación, amén. Dice el versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, amén. Sí, es una carrera, hermanos, un maratón, ¿verdad? No una carrera alocada, sino un maratón. Y el Señor va con nosotros ahí de la mano de Él, agarrados, de la mano derecha, como dice la palabra. Es que, hermanos, solo por mediante la transformación, hermanos, del Espíritu Santo es que nosotros, hermanos, vamos a comprobar esa buena voluntad de Dios, amén, amén, que es parecernos a Él. Eso es sencillamente parecernos a Él cada día más, amén. Y, hermanos, una cosa importante, estar enfocados en Dios. Esto de enfocarse en Dios es otro tema que ojalá un día lo podamos hablar, porque estar enfocados, hermanos, es estar viendo hacia el frente, hacia el Señor. Recordaba en Hebreos 11:27, hermanos, cuando Moisés, hermanos, Moisés tuvo que pasar tantas cosas, ¿verdad? Moisés fue una persona que primero Dios la formó, Yo les decía a los hermanos ayer en una reunión que teníamos que Moisés, hermanos, era una persona tan alocada, ¿verdad? Que imagínense que llegó a matar hasta el egipcio, lo llegó a matar, ¿verdad? Porque él tenía tantos celos y se sentía tan ofendido que hubieran maltratado a los de la misma sangre de él, a los hebreos que estaban ahí, ¿verdad? De esclavos, que imagínense que lo llegó a matar. Entonces una persona así no podía Dios utilizarla, Dios no podía utilizar a una persona así
con sus sentimientos desbocados, ¿verdad? Sino que, Moisés quería servir a Dios en ese momento, pero Dios no se lo permitió, porque no le servía en ese momento. Dios tenía que formar el carácter de él en Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Dios permitió esto de que él matara al egipcio. Entonces, después lo mandó al desierto. ¿Cuántos años? 40 largos años, hermanos. Y ahí tuvo trabajos, no como un príncipe, sino como una persona de lo más baja categoría, ¿verdad? Que eran los pastores, ¿verdad? Pastorear ovejas, no bañarse, me imagino, muchas veces, y oler a oveja, como hemos dicho, porque él andaba con las ovejas. Y ya, hermano, se le había olvidado aquel pueblo, tal vez se le había olvidado servir a Dios. Es más, yo creo que ya no tenía ganas de servir a Dios, porque toda la circunstancia del desierto, esos 40 años le habían bajado, ¿verdad? Lo habían hecho sentir que una persona, todos sus orgullos ya no estaban, ya no se sentía orgulloso, no sentía nada. Entonces estaba ahí, pero hermanos, fue cuando Dios se le presenta en la zarza, cuando Dios lo llama a él. Ya cuando Moisés no quería servirle, fue cuando él fue llamado por Dios. Amén. Pero vean qué lindo lo que dice Hebreos 11:27, dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al Señor, amén, al invisible. Hermanos, estaba enfocado en Dios, amén. Yo espero, hermanos, que ustedes y yo estemos enfocados en Dios este año, hermanos. Enfoquémonos en Dios, hermanos, y dejemos que el Señor nos transforme, ¿verdad? Y no conformarse a este mundo tampoco. Es algo, un regalo de Dios, ¿verdad? Que Dios nos da esta revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo lindo, hermanos. Yo creo que el cristianismo se trata de esto, de correr un día a la vez, de correr el maratón despacio, con la ayuda de Dios, agarrados de la mano de Dios y enfocados en Dios. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios por esa palabra, hermanos. Espero, hermanos, que Dios les recuerde a ustedes en estos días toda esa palabra, y que, hermanos, Dios se revela a nosotros, que eso es lo que la oración de nosotros, que Dios se revele a cada vida, a cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero orar en esta mañana, hermanos, antes de irnos. Esta ha sido una reunión muy bonita, realmente. Yo los felicito, hermanos, por haber venido. Bueno, oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Dios, enfócanos en ti, Padre. Renueva nuestra mente, Padre. Sabemos que hay cosas, Señor, que todavía necesitamos cambiar, Padre. Esas cosillas ahí, Señor, que están escondidas, Padre, que solo tú conoces, solo tú y nosotros, cada uno de nosotros conocemos, Señor. Cámbialas, Padre. Enséñanos, Señor, a caminar en ti, Señor, de una forma diferente, Padre, de una forma sincera, Señor. Dios, y que tú, Señor, te reveles a cada uno de nosotros, Padre. Dios, gracias por tu palabra, Señor, por hablarnos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Dios, te pedimos también, Padre, que bendigas a cada familia, Señor, que has traído hoy, Señor. Dios, bendices a cada hijo, cada hija, Señor, a cada papá, mamá, Señor, a los abuelos, Señor. Dios, protégelos con tu sangre, Padre. Te pedimos, Señor, que haya bendición, que haya alimento, sustento, y te damos gracias, Padre, porque confiamos en ti, confiamos en tu fidelidad, Señor, que cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas también, Padre. Así es que te damos gracias por ser un Dios amoroso, Padre, que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, en paz, Señor, y que esta semana, Señor, cada día, Señor, cada cosa que hagamos, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, y que, Dios, tú estés ahí, Señor, en cada cosa que hagamos, Señor. Bendecimos, Señor, cada día de esta semana, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra, y salúdense ahí como puedan, con cuidadito.
Gracias por venir, hermanos. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Amén.